Bueno, pues parece ahora ya, querido Tomás Alcoberro, que te tengo al otro lado de la conexión desde Barcelona, que estamos ya en directo y a mí me ha entrado la tos en un momento poco oportuno, pero bueno, Es esos la son gajes emoción, del es la oficio, emoción. gajes del oficio y se reirán los seguidores de Frontera Abierta, que parece que estaba esperando que esto se empezara, que conectáramos por fin, porque nos ha costado para empezar a toser yo. Y me obliga esta tos inoportuna a preguntarte antes de nada cómo estás. Gracias por estar aquí en este canal de YouTube. ¿Y cómo te encuentras? Porque estás en Barcelona, ¿verdad, Tomás? Estoy en Barcelona, pero Antonio, con el corazón dividido, como puedes imaginar, y lo digo sin énfasis, ¿no? Porque, como tú sabes muy bien, yo tengo también una vida, no únicamente una profesión en Beirut, una casa, un ambiente, un mundo, unos recuerdos, unas aficiones, unas frustraciones también, que forma parte de mi mundo personal. Una vida en Beirut, lo hablábamos antes, porque uno al final con las distintas fechas de tu vida y de tu carrera periodística y personal, ¿cuánto tiempo desde que te instalas en Beirut de manera definitiva? Yo creo que son unos más de 35 años, ¿verdad? Sí, yo creo que es más, este es en 1970, querido amigo. Desde 1970 que llega la primera vez y ya viviendo Sí, permanentemente poco después, ¿no? O sea, que sí, estamos hablando de medio siglo en la sí, ciudad sí, y en el país. sí. Y inevitablemente en este canal que hablamos de También temas de... estuve también, pero muy poco tiempo en París y en Atenas. Eso es. Eso es que fueron dos momentos que los que hemos seguido tu carrera y te hemos leído toda tu biografía, pues que Atenas ya te conectó directamente con la necesidad de dar un paso más en el Mediterráneo Oriental Sí, y te sí, sabía, te supo a poco Atenas sí. en ese sentido y ya llegaste a Oriente Me, Medio. me faltaban emociones, Antonio. Sí, 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 las emociones de una región que no deja indiferente y que Sí, justamente ahora en estos dos últimos meses, yo he tenido ocasión también de estar en Beirut durante todo el mes de septiembre y regresar y salir en una situación muy complicada en el país en octubre, seguramente para las situaciones que tú has vivido y que tus lectores conocerán por tus crónicas, tus miles de crónicas, pues has estado en situaciones mucho más difíciles probablemente y complicadas para la vida cotidiana de un periodista, pero también los espectadores que nos están viendo saben o sabrán o podrán imaginarse que probablemente las situaciones más complicadas para cualquier ciudadano de a pie son las más interesantes y las que nos mueven a los periodistas justamente a desplazarnos a estos lugares, ¿verdad? yo Pues yo creo te que quiero... estás, Sí, estás aludiendo a una cosa muy importante en la vida y evidentemente, por lo tanto, en la profesión, que son las emociones. Es decir, si todo fuera ideología, especulaciones, sabes que está lleno de especulaciones de Oriente Medio y conoces aquella frase que repito hasta el final, aquel cree que entiende algo del Oriente Medio es porque se lo han explicado mal. Esto es una cosa y la otra cosa es vivir de una manera profesional y a la vez normal y civil una vida que en mi caso fue totalmente una decisión absolutamente vocacional y vital. justamente de emociones, como tú bien has dicho, yo sé que en tu obra la emoción y el sentimiento, porque has tenido un tipo de escritura que probablemente hoy cotiza a la baja, que no es la del teletipo, la del Sí, dato, la de la verificación, la doble verificación en Google, sino es sí, un periodismo reposado, en el que se mezclan los géneros, en el que la historia, la vivencia personal, pero también la historia y la literatura están presentes, eso han formado tu estilo, que es un estilo que enlaza con otros autores de la literatura y del periodismo de otras décadas, de principios del siglo XX y de mediados del siglo XX, y que, como digo, yo creo que no te encuentro parecido con ninguno de los corresponsales actuales, aparte ya el hecho de la longevidad de tu trabajo sobre el terreno, que ningún corresponsal tampoco ha estado tanto tiempo como tú en una zona, y esto te da un punto de vista, te da un conocimiento que inevitablemente el que está 3, 5 o 10 años no puede atesorar, ¿no? Como el que tú has atesorado en tu carrera en bueno, Oriente Medio. sí, sí, lo creo, es verdad, es verdad. Yo te quiero preguntar, Tomás, y no hablar yo tanto, que estoy aquí en esta introducción, por preguntarte por eso que has dicho hace un momento, las emociones. Estamos en un momento, no sé si esto de la muletilla periodística de definitorio está cambiando esto para siempre, probablemente tú tienes tu visión, tu opinión. Yo te quiero preguntar cómo estás viendo, en primer lugar, que los hechos nos sobrepasan, están pasando muchas cosas muy rápidamente. En primer lugar, te quiero preguntar por el Líbano,
que desde el 27 de noviembre está en tregua, no sé si el Líbano o Hezbollah e Israel, que han sido los que han estado directamente enfrentados, y ahora vive pues unas semanas de cierta calma, pero te quiero preguntar desde Barcelona, que lo sé porque lo sé directamente, que marchaste a mediados de septiembre, tuviste que dejar Beirut, pues, ¿cómo estás viendo la evolución de los hechos en el Líbano y en Beirut? Cuéntame. Si me permites, me atrevería a avanzar algo más, quizá general, cosa que tú sabes que yo no soy muy partidario, hacer una generalización. Pero en este caso, si me permite, sí que lo voy a hacer. Es decir, no creo de ninguna manera que lo que ha ocurrido estos últimos meses en Oriente Medio, concretamente hablando ya de Gaza, después del Líbano y ahora de Siria, no creo de ninguna manera que se trate de temas individuales y peculiares. Al revés, y tú me conoces, y lo que voy a decirte ahora quizá pues puede provocar, evidentemente, en el tema de opiniones, pues unas reacciones favorables o desfavorables. Yo en este sentido no voy a esconder que tengo una idea que rápidamente la quiero comunicar a la gente que te sigue en tu canal de televisión, que espero que tenga mucho éxito y muchos años. Muchas gracias. Que es que estamos asistiendo a un fenómeno absolutamente claro, a mi modo de ver, diáfano en parte y global. Es decir, que está todo conectado, pero conectado hasta el final. En una palabra, ¿en qué creo? Y te voy a sorprender posiblemente, porque me das Tomás, estás empezando la entrevista ya con lo que se podría decir el final. Todo está muy bien organizado, planeado, y no tengo duda de decir una frase bastante así tajante como la que voy a decir. Estamos entrando en una época de la historia del Oriente Medio bastante clara. ¿Por qué es tan clara para mí? Porque representa el dominio absoluto del Estado de Israel y de los Estados Unidos. Esto se ha conseguido de una manera gradual, eliminando las milicias del Hezbolá, las palestinas, etcétera, etcétera, debilitando mucho más al Líbano, empantanando ahora Siria en un conflicto interior que va, evidentemente, que ya ha hundido la dictadura, pero que ahora también va a ser aquello que se llama en la metáfora la caja de Pandora. La caja de Pandora. Siria como una gran caja de Pandora de donde podrán salir culebras. Y entonces esto, a mi modo de ver, está bastante claro y representa el nuevo Oriente Medio, que no tiene duda, para mí no tiene ninguna duda, de que es una región ya en este momento dominada tanto por el Estado de Israel como por los Estados Unidos. De Estados Unidos se decía, y te quiero, ahora ya me pones el balón botando para que te pregunte, primeramente por Estados Unidos, y ahora pasamos a Israel también, por ese dominio, para que lo expliques por qué o cómo algunos observadores desde Obama para acá venían advirtiendo una retirada de Estados Unidos de Oriente Medio, un interés por Asia, por el Extremo Oriente. ¿Esto es así o no le ha hecho falta? ¿Es indirecto el dominio? Yo creo que esto ha sido una vitrina al principio para entender las cosas que estaban ocurriendo detrás de la vitrina, una vitrina sobre todo de tipo militar, como tú dices muy bien, pero yo creo que ya las cosas se pueden, e insisto, en mi punto de vista, con una cierta coherencia. Se trata de eliminar, y lo han hecho, todos aquellos elementos, empezando por las milicias, tanto palestinas como libanesas, que eran la punta de lanza de la guerra o de las agresiones o de los combates, como se quiera decir, que por parte de los enemigos de Israel, sí, sobre todo los países árabes, claro, han ido teniendo lugar en estos últimos meses. Es decir, para mí hay que tener ya una visión, yo diré, regional, global, de que se trata de
no de incidentes ni de episodios, sino de un esquema, de un esquema político de dominio, yo diría, muy grande sobre los enemigos que durante estas últimas décadas han actuado contra Israel y evidentemente también contra la política norteamericana. Es decir, se ha allanado todo esto con la eliminación de gente, de dirigentes y con batallas militares que sin duda han ganado los soldados de Israel. ¿Qué explica en tu opinión, Tomás, cuando algunos auguraban a partir del 7 de octubre del 23 de la matanza de las brigadas de Hamas en Israel, auguraban un ataque combinado de los rebeldes de Yemen, del Hezbollah, de Hamas, de Irán, y una situación para Israel insostenible? ¿Cómo ha cambiado en un año tanto? ¿Qué explica lo que ha ocurrido en Sí. todos estos últimos 14 meses? Bueno, yo ante todo apartaría un poco elementos que en el fondo, yo no sé hasta qué punto la gente, incluso que lo decimos a veces, y tú también lo acabas de decir, no me lo tomo muy en serio que los hutis del Yemen formen realmente o constituyan realmente un peligro y una amenaza. No acabo de creerlo. El tema de los hutis es un tema, a mi modo de ver, muy de la zona, ante todo yemenita, y de esta parte también de Arabia Saudita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, insisto, yo creo que lo que ha ocurrido estos meses hay que entenderlo de una manera global. Y ese éxito israelí está basado en ¿qué? ¿En una superioridad militar? Bueno, ¿No han medido las fuerzas? Sí. ante todo en asesinatos que se han ido haciendo uno tras de otro, eliminando a los dirigentes más importantes de lo que se llama la resistencia contra Israel, empezando por el propio secretario general del Hezbollah, que fue evidentemente muerto, como tú sabes muy bien, en un ataque contra el edificio donde él vivía en el suburbio chiita de Beirut. Y no olvidemos también lo que ha ocurrido en Gaza, la eliminación también de dirigentes palestinos. Es decir, todo esto, si se une y por lo menos se vincula un tema a otro, me da, otra vez, repito, y tú sabes que no soy muy partidario de hacer generalizaciones sobre Oriente Medio, pero en este caso sí que lo haría. Es una acción bien llevada a cabo por Israel, que ha supuesto sobre todo la eliminación de las palestinas, de las guerrillas contrarias y de grandes dirigentes de la resistencia contra Israel. Es decir, la operación, a mi modo de ver, les ha salido redonda. Y había algunos que, y no precisamente recién llegados, que no conocieran la región, algunos auguraban que la entrada de Israel sobre el terreno en el sur del Líbano podría haber sido una gran derrota como las que ha recibido, por ejemplo, lo ocurrido en 2006, que se vieron obligados a replegarse, a abandonar la zona. Esta vez no ha sido así. ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado la tecnología Israel en estos 18 años? Yo creo que se han empleado aquellas armas tan enormemente, tú te acordarás, sorprendentes, ¿no? Aquello de los teléfonos que de pronto a través del dominio de todas estas actividades y sistemas de operaciones que podríamos pensar que son individuales porque son teléfonos móviles que la gente tiene uno tras de otro, pero esto también se ha visto que se podía convertir en un enemigo común, y que podía debilitarse o destruirse. Y lo hizo Israel. ¿Cómo ves el futuro ahora, hablando ya particularmente de estos elementos de la resistencia? ¿Cómo ves probablemente la asociación, la organización que mejor conoces porque
por por tus largos años en el Líbano, Hezbollah. ¿Cómo la ves? Bueno, muy debilitada, muy debilitada. Además, claro, no olvides que toda esta situación nueva que se ha producido en estos meses en estos países, no a todos los árabes les disgusta, no a toda la población libanesa les disgusta, porque no eran nunca, sobre todo tú conoces bien también la parte cristiana de Beirut, no fueron nunca muy ni amados ni seguidos por parte importante de la población del Líbano, porque acusaban a Hezbollah precisamente de estar jugando con fuego, así como decimos en nuestra lengua castellana y española. Y ese nuevo escenario que dibujas, dominado por Israel en la región y por Estados Unidos, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves mejor? ¿Lo ves peor? ¿Lo ves Bueno, más estable? yo lo veo que ha sido un éxito. Ya veremos luego lo que ocurre. Ya veremos luego hasta qué punto estas milicias podrán reemprender la actividad bélica que tenían antes. Yo tengo mis dudas. Porque si no, no es ningún secreto que esa reconstrucción dependerá de un país como la República Islámica de Irán, que está siendo sancionada y que está comprometida con un diálogo nuclear con Occidente y que nos cuesta creer que vaya a ser capaz en poco tiempo de llevar a Hezbollah a los niveles, ¿no?, que tenía hasta el año 23. No tengo duda que evidentemente el objetivo final es un objetivo enorme, pero bueno, podría en algún momento ser evidentemente el desmembramiento de la República Islámica del Irán. El Irán es un estado muy fuerte, no se puede comparar con Siria ni evidentemente con las milicias, pero también tiene un espacio peligroso para explotar, para que sus enemigos lo exploten, que es es un país compuesto por distintos grupos árabes, azarís, iraníes, beluches, kurdos, etc. Y por lo tanto, dentro del propio Irán, claro que hay tensiones, claro que hay tensiones. Tensiones que, para redondear mi idea, pueden ser explotadas. Esas tensiones, justamente yo creo que son uno de los elementos probablemente menos conocidos por el gran público. Pensamos Irán como un país homogéneo, chiita, todo el mundo con el régimen, que sin divisiones internas ni confesional ni cultural. No es el caso, ¿verdad? Irán lo conoces bien y eso No es también es. No es el caso. Y puede y podría, yo no lo veo que esto sea ni para mañana, ni para pasado mañana, ni para el próximo año, ¿no? Pero que evidentemente siguiendo la lógica de este comportamiento israelí-americano, le puede llegar el día y el momento, ¿no? Yo no creo que el Irán sea un país fácil para destruir. O que el régimen le ocurriría lo que le ha ocurrido sorprendentemente al régimen basista de Siria. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Teniendo en cuenta que es el gran enemigo de los Estados Unidos y de Israel. Por tanto, no descartarías en ningún caso la posibilidad de que el objetivo de Netanyahu ahora en este 25 sea intentar aprovechar las debilidades de Irán y Bueno, yo conseguir... creo que el momento es muy prematuro de hablar, pero desde un punto de vista lógico y tal como se están desarrollando los acontecimientos, a mi modo de ver, con gran coordinación, es decir, un objetivo después de otro, acabamos uno y vamos a empezar en el otro, podría ser, pero evidentemente yo no creo que lo podamos ver rápidamente. Por tanto, no tienes ninguna duda de que a pesar de que se ha tratado de una revuelta aparentemente liderada por grupos de ideología yihadista, como Hayat Tahrir al-Sham en Siria y apoyados en última instancia por Turquía, han formado parte también de una estrategia de Israel o favorable Sí, a los intereses de Israel. lógicamente. Es decir, tú sabes que
Yo he tenido sobre el régimen de Siria una opinión un poco matizada. Es decir, he visto evidentemente los horrores que se han cometido en la dictadura de los Assad, del partido Baas, que es un partido muy poco conocido, yo lo he estudiado a fondo, es un partido que cuando nace, pues nace como con una aureola, porque fíjate tú, quiere la revolución social, porque hay una reforma agraria, la gente se olvida, hicieron una reforma agraria. Y luego el tema nacionalista sirio y el tema panarabista. Es decir, que el partido Baas, que nadie en este momento se acuerda de él, yo he hecho algún artículo últimamente sobre este tema, también ha desaparecido. Y evidentemente que en los últimos años el partido este, que era nacionalista, partidario de la reforma agraria, evidentemente muy atento a no dañar a ninguna de las minorías que hay en Siria, evidentemente que este partido ya se ha convertido en parte de la historia. Pero yo recuerdo de una manera muy concreta también los logros que hizo el partido Baas, sobre todo incluso en la reforma agraria, que en un momento determinado desencadenó y practicó desde el año 1970. Un partido que se ha disuelto en estas últimas fechas. Yo creo, ya no se habla del Baas. Yo he hecho un artículo, a ver cuándo sale, en que explico lo que este partido era, y este partido luego, al poco tiempo, se convierte en lo que antes se llamaba la infraestructura, ¿no? La superestructura del ejército. Es decir, que el ejército sirio, como ocurre también antes, el ejército iraquí, se apoderan por así decir, del Baas, que era un partido laico. Yo conocí a dos de los fundadores, Michel Aflaq, que era un cristiano, y Salavitar, ya en el exilio entonces, que tuvieron que salir de Damasco por piernas, porque había ganado la fuerza militar y el general Hafez el-Assad, y había ganado dentro del propio partido Baas. Y esto ya ha desaparecido. Y quedaba mucho de eso, del panarabismo, del socialismo, del nacionalismo árabe en la Siria de ahora. Yo creo que esto fue debilitándose en el aspecto, por ejemplo, de las unidades. Yo recuerdo haber escrito muchas crónicas sobre esto, ¿no? Cuando de pronto se une, yo qué sé, Egipto y Siria, y todo el mundo allí tocando las campanas, por así decir. Tú sabes que no hay campanas en el mundo musulmán, pero bueno, en el sentido que todo el mundo contento. Son uniones que duran un santiamén. Si hay un momento que se une Egipto con Siria y con Libia, y con la Libia de Gaddafi. Y entonces esto son en aquel momento pues grandes triunfos que se presentan por el partido Baas del Irak y de Siria como un avance de lo que podríamos llamar el nacionalismo laico árabe. Y ¿te ha sorprendido lo que se ha ido conociendo en los últimos días en cuanto a las cárceles, No, los sistemas? ¿Te ha no, sorprendido lo que has ido no, escuchando? no, él ha sabido, lo que yo tampoco sé hasta qué punto la gente que estaba allí, es decir, yo creo que también habría gente que estaba allí por otro tipo de delitos, y no solo únicamente quizá por ser enemigos del régimen o ser víctimas del régimen. Es decir, evidentemente un régimen dictatorial pues quiere limpiar a veces, y la palabra es horrible, la sociedad, y entonces evidentemente comete posiblemente grandes barbaridades. Esa idea, esas ideas que sostuvieron, que fueron fundamento ideológico de la Libia de Gaddafi, el Irak de Saddam Hussein, la Siria de Assad padre, en fin, el Egipto también de la misma época, del panarabismo de Nasser.
Eso ha fracasado, el Sí, nacionalismo árabe laico ha fracasado para que, siempre. yo creo que completamente, y la derrota del régimen sirio ha sido la puntilla. ¿Y Sí. qué tipo de, ahora en una región, digamos, con un nacionalismo y con un nacionalismo árabe, secular, etcétera, desmoronado, qué ideas políticas o qué marcos Bueno, políticos esperan a la región? ¿La yo soy democracia pesimista. liberal, el islamismo? Yo soy pesimista en lo que puede ocurrir en Siria, ¿no? Decirte que aquello fue muy fácil decir hemos acabado con el régimen opresor. Pero bueno, ¿qué va a pasar con las minorías? ¿No? Es decir, nadie puede poner la mano en el fuego, ¿no? Es decir, y entonces no hay que olvidar que el partido Baas, pues posiblemente como todos estos partidos, han caído en manos de dictadores y del ejército, pero también tenía una ideología que no hay que olvidar de ninguna de las maneras, abierta hacia las minorías. En este momento, los cristianos de Siria están ya poniendo ¿cómo se llama? Las barbas a remojar, ¿no? Tenemos en castellano las barbas a remojar. Es decir, alguna barba caerá o alguna, alguna cabeza la cortarán, ¿no? No lo dudo, no lo dudo. Ya, de momento, el líder de esta fulgurante operación militar, ese grupo que hemos mencionado, Hayat Tahrir al-Sham, que formaba parte de Al-Nusra antes y que lidera Sí, este señor Abu Mohammed al-Julani, habla de inclusión, de respeto a las minorías, de crear un sí. Estado de Derecho. ¿Le confías, tú que tienes larga experiencia y conoces has conocido a No, no decenas de confío. líderes árabes? No confío demasiado porque estas cosas surgen porque ya tienen una semilla que está fructificando. Eh, mm, yo tengo un libro, permíteme que me cite a mí mismo, que se Por llama ¿Por supuesto. qué Damasco? En el que trato sobre todo, evidentemente, en una época anterior a este final verdaderamente brutal e inesperado, quizá en parte, y bueno, intento explicar, por ejemplo, en capítulos muy concretos cómo es cada comunidad, ¿no? Es decir, hasta los ismaelitas, ¿no? Es decir, y los cristianos, los drusos, etcétera. Y es un libro que, como puedes imaginar, recomiendo que lo lean si quieren y lo compren. Se llama ¿Por qué Damasco? Porque Damasco de Tomás Alcover lo recomendamos para las Navidades, que quedan muy poquitas fechas, que lo Es pueden un comprar en libro, Amazon. es un libro que hablas de las Navidades, un poco, no por casualidad, es un libro, por ejemplo, en que describo ¿cómo te diré yo? Con respeto y con curiosidad, por ejemplo, los distintos ritos que se hacen en Damasco durante estos días. Yo estuve un año, coincidí con las fiestas de Navidad, y entonces tú sabes que las fiestas son distintas en la época para católicos y para ortodoxos, con lo cual la Semana Santa es larga. Y entonces yo tengo en este libro, El porqué Damasco, varias narraciones, que estoy contento de haberlo escrito en aquel momento, en que hablo de las distintas maneras de celebrar la Navidad dentro del antiguo Damasco amurallado. Pues, pues al público que nos esté viendo ahora, ahí tiene una recomendación para, aparte, obviamente, de la amplísima obra literaria y periodística de Tomás, que son muchos más libros, pero ese en concreto viene al pelo por la situación y por el conocimiento que tiene Sí, Tomás, que además es un apasionado de Siria y de su cultura, que sí, probablemente Siria ha estado dominada en los últimos años, ¿verdad, Tomás? Por lo político, por el sí. Daesh, pero se Exacto. olvida la riqueza de su país. Me encanta, Antonio, que digas eso, porque Damasco es Los árabes acostumbran a decir Damasco es el corazón de los árabes, porque es claro, es lo que nos queda de la capital de los omeyas y de aquel momento de gran brillantez. Y tú que eres andaluz, esto lo puedes saber mucho más que yo, porque todo esto llega con brillantez a, a nuestra península. Tomás, te quiero preguntar de Siria.
a ese futuro incierto que por supuesto, pues ya has dejado claro que tienes más que dudas Sí, sobre los tengo, actuales tengo, gobernantes o la autoridad. Perdón, dime. no, más que dudas, tengo temores, tengo miedos de que una cosa es anunciar en un momento de exaltación y de triunfo que un bando se ha apoderado del poder y la otra cosa, evidentemente, con las intenciones de que lo va a hacer bien, y otra cosa es ver cómo en la realidad, que no tiene nada que ver ni con la teoría de nosotros, ¿no? Que estamos siempre especulando, ¿no? Va a pasar esto y aquello, que no tiene nada que ver y que sí que tiene que ver porque luego hay la vida real. Es decir, una cosa son los discursos y las propagandas políticas y otra cosa es cómo la gente, tanto en el aspecto económico, tú sabes que Siria ya vive una situación económica mucho peor que la del Líbano y por lo tanto, cómo va esto a repercutir en la vida diaria de la gente. De Siria tengo que preguntar por el Líbano, que antes hemos hablado solo de pasada del Líbano y de tu ciudad, de Beirut. ¿Cómo crees que este cambio tectónico de esa etapa Bueno, de me Israel, de dominio encanta israelí? me encanta la pregunta que has hecho y la respuesta, y ya te puedes imaginar que posiblemente a ciertos sectores de la opinión no les pueda gustar. En parte, lo que ha ocurrido al régimen sirio es un alivio para, como tú sabes muy bien, ciertos sectores libaneses, sobre todo precisamente los sectores cristianos que se sentían de alguna manera dominados por el régimen sirio. Es curioso, ¿no? Porque los cristianos en Siria es exactamente por lo contrario. O sea, los cristianos sirios se sentían, si no reforzados, respetados. En cambio, los cristianos del Líbano, por el nacionalismo libanés, se sentían a veces incluso perseguidos. Curioso. Sí, no recuerdo ahora mismo un periódico que tú lees a diario en Beirut y que yo también lo consulto online, Le Guion Le Jour, la portada del otro día, del día 8, del día 9 de diciembre, era un homenaje a las víctimas atribuidas al régimen sirio en el Líbano. Y Claro. eran los rostros de figuras importantes de la política libanesa Sí, muertos sí. atribuidos a atentados. Dice, bueno, empezando incluso por el presidente René Mouawad. De todas maneras, este capítulo es un capítulo en el Líbano, tú sabes que es muy difícil que todo se pueda entender ni conocer. Yo siempre digo que lamentablemente la situación, el imbroglio interno es tan espeso que yo creo que es muy difícil eh, algún día establecer la culpabilidad de los hechos más atroces que han ocurrido en el Líbano, como asesinatos de presidentes de la República, primer ministro, o la famosa explosión del puerto, etcétera, 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 que a mi modo de ver siempre van a quedar bajo una impunidad real. Aparte de la caída del régimen sirio y de las repercusiones, como has dicho, la celebración, yo creo que podemos decirlo así, entre los sectores cristianos del Líbano y por la interferencia durante mucho tiempo, no últimamente probablemente, pero sí durante mucho tiempo del siglo pasado, de los sirios con su ejército en el Líbano, Sí, etcétera, que es otro capítulo. Aparte de la caída del régimen del partido Baath, el debilitamiento de Hezbollah, ¿en qué se va a traducir para la política doméstica del Líbano, en tu opinión? Que hombre, tiene que elegir un me puedes presidente. imaginar que va a ser así y se va a debilitar, claro, a mi modo de ver, se va a debilitar. ¿Y qué consecuencias tendrá un Hezbollah más débil militarmente y más débil también Hombre, políticamente para el Líbano? por ejemplo, a mi modo de ver, sus acciones militares contra Israel quizá no sean tan fáciles de llevar a cabo. Y para la política del Líbano interna, para los bloqueos políticos, para la elección de un presidente, Bueno, facilitará, yo creo que mejorará la situación. esto va, tú lo sabes también bien, tú sabes que esto puede ayudar o puede, en principio podría ayudar porque la influencia del grupo, ¿verdad?
que encabeza en la oposición, sobre todo los libaneses del Hezbollah, y que son, tú sabes muy bien, que están muy vinculados al Irán, pues quizá tengan menos fuerza interna que hace unos meses. Me parece, sería lógico pensarlo. Y digamos, la situación social, económica del Líbano, has estado hace muy poquitos meses en el país, que Sí, venía deteriorándose hace varios años sí, al margen de esta varios cuestión años. meramente política. ¿Cómo puedes trasladarle al público que en No, España... no, no, no lo sé muy bien porque o sea, no creo, por ejemplo, que lo que haya ocurrido en Siria pueda tener en este sentido mucha incidencia en la vida diaria económica del Líbano. En cambio, al revés, sí que ocurrió que la situación económica del Líbano empeoró en Siria, porque claro, es un país libre en donde, por ejemplo, el dólar, que todo está dolarizado, pues evidentemente adquirir dólares en Damasco era mucho más difícil que adquirirlos en Beirut. Y de Beirut, pues quiero pasar ahora en esta última fase de la entrevista, Tomás, quiero preguntarte por cómo has vivido una situación en Beirut que hacía probablemente mucho tiempo, yo no sé si se parece a momentos que tú has vivido en la guerra civil, esa ofensiva israelí durante todo el mes de septiembre y octubre y parte de noviembre, ¿cómo lo han vivido tus amigos, tus allegados, el ambiente en la ciudad? Cuéntanos, ¿cómo lo has Bueno, vivido? tú sabes que yo tengo el piso que está bien, que no ha sido ocupado, no hay ocupas, no hay ocupas en el Líbano, por gente que yo conocía, sobre todo de la parte del sur de Valde, que eran refugiados, ya no están en mi casa, han vuelto, gracias a Dios, a sus lugares de origen. De todas maneras, yo tengo una gran tristeza cuando pienso en el Líbano, porque tengo siempre la impresión de que el Líbano, pase lo que pase, es quien va a pagar más. Decimos en castellano el pato, decimos, se Sí, sí. paga, ¿cómo decimos? Se paga el pato A pagar el de pato, sí, sí, pagar el pagar pato. el pato, y en esto sí que lo tengo bastante, no sé si metido dentro del corazón o la cabeza, que el Líbano siempre será un perdedor, pase lo que pase. Pero a la vez, un perdedor que como ya tiene esta mentalidad y esta, como diría, una segunda naturaleza, también posiblemente saben convivir más con esta situación desgraciada que otros pueblos. Y en ese sentido, pues bueno, se han ido acomodando a una situación que se va complicando y va empeorando mucho en las condiciones, que es lo que importa de la vida cotidiana de la gente. Creo es esto. Atisbas es difícil porque esto cada año, supongo, del 21 al 22 y del 22 al 23 y del 80 al 81 se te habrá preguntado, ¿crees que va a peor? Ahora ya, obviamente, no es la guerra civil, no eso ha sido una guerra del ejército del Líbano. El Líbano yo creo que se ha situado en una especie de limbo, como un limbo. Es decir, que nunca acabará, nunca se destruirá, nunca reemprenderá lo que era, pero yo creo que evidentemente los libaneses son suficientemente hábiles por naturaleza que siempre van a sobrevivir, gracias a Dios, y que quizá en algún momento pues la situación interna, económicamente hablando, pueda mejorar un poco. Yo no lo veo claro, y menos que yo los propios libaneses, ¿no? Pero bueno. Muy bien, sé que ahora mismo la situación que no está tampoco del todo y ahora mismo no tienes una obligación ya de una cobertura cotidiana de lo que está ocurriendo, pero que Lamentablemente, para ti, porque sé que tienes ganas y cuerda para seguir en el día a día, aunque sigues colaborando con medios y te llaman y ahora estos días estás muy solicitado, me consta, pero te quiero preguntar si tienes deseos de estar allí y ver a los tuyos, a tus amigos. Claro, claro, claro. Voy a ir posiblemente en primavera, algo así, para estar en mi casa. Y yo, claro, cuando yo voy a Beirut, voy a mi casa, como tú lo sabes muy bien. Y esta no es una frase hecha, voy a mi casa. ¿Y Voy a mi tienes casa. algo entre manos? ¿Estás escribiendo algo, Tomás,
sobre lo que está Bueno, ocurriendo. no, voy haciendo cosas en La Vanguardia y en otros sitios, y tengo las conferencias y tal y cual, pero sí que realmente siento no siempre, pero siento realmente el vacío del trabajo del corresponsal. En este momento tampoco yo estaría muy contento que tuviera que trabajar tanto y cada día, etcétera, pero sí que evidentemente tengo una nostalgia bueno, de ir siguiendo un tema que para mí es más que un tema profesional, como tú sabes muy bien, es un tema de carne y hueso, es un tema que yo he vivido y vivo y me gusta y a la vez pues también me entristece, ¿no? Para los que estamos en ejercicio, Tomás, si estuvieras ahora mismo trabajando, digamos, a tiempo completo allí en Beirut, ¿qué es lo que más te interesaría en estos momentos contar? Que en una guerra tecnológica como la que hay ahora, en la que es difícil llegar al frente, ¿qué es lo que más te interesaría ahora mismo en Siria y en Líbano, por ejemplo, contar? No te lo sé decir muy bien. Yo creo que en el fondo, en esta situación, siempre se aprenden cosas. Es decir, no todo está ni acabado, ni explicado, ni puesto ya en un almacén o en una biblioteca. No, es un tema vivo, es un tema vivo y es un tema que naturalmente va a tener su desarrollo. Y yo también creo que esto, pues en el Porqué Damasco, este libro que te he citado hace un poco, que está en la editorial Diéresis, esto sí que lo quiero contar bien, no es un puro libro aburrido de ensayos políticos ni de elucubraciones, sino que hablo de muchas cosas vivas, porque a mí Siria siempre me ha atraído por la viveza, por la cantidad de cosas que hay y de vida cotidiana, etcétera, etcétera, y por lo tanto no es únicamente un libro de tipo político, sino más bien de visiones de la vida cotidiana, que evidentemente Siria es un país, como tú sabes muy bien, muy rico en paisajes, en ciudades, una gran ciudad como Alepo, por ejemplo, no hablo ya únicamente de Damasco, ¿no? Y con un pozo enormemente cultural e histórico impresionante. La gente se olvida, por ejemplo, la gente se olvida que uno de los emperadores del Imperio Romano fue sirio. Nació en Siria. En aquel momento Siria pertenecía evidentemente al Imperio Romano, ¿no? Pero decirte que cosas tan importantes como esta, que ponen en evidencia lo grande, no ni en población ni en kilómetros, pero lo grande que es en la historia española también, en fin, la dinastía Omeya y el imperio de los omeyas. Es decir, porque el imperio es derrotado en Damasco, pero renace en España. Es el califato de Damasco que se traslada a tu tierra, se traslada a Andalucía, ¿no? Y por lo tanto yo también creo que este tema, sobre todo ahora en el aspecto cultural, es muy rico y da mucho todavía para hablar. Y Tomás, en esta situación, como vemos que para un periodista es, y en tu caso doblemente por esto que dices, el factor carne y hueso, el estar siguiendo desde la distancia una región que conoces tan bien, un país como Siria, lo que ha ocurrido en el Líbano también, que conoces tan bien, y a la vez estar Bueno, lejos. lo conozco, perdona, y lo quiero. Y lo Es que... decir, una cosa es conocer, pero yo lo quiero porque me ha emocionado muchas veces. Pese a todo, pese a todas las dificultades que hemos tenido y que tienen todavía, ahora ya no, claro, los periodistas, como sabes, para obtener un visado para entrar en Siria era realmente un calvario, era un calvario. Yo lo conseguí varias veces, pero muchos colegas nunca lo llegaron a conseguir durante la época de la guerra civil. Y entonces, en este sentido, informativamente, claro, ha cambiado todo ahora y ahora, pues, de una manera normal, se puede llegar a Siria sin grandes dificultades o sin dificultades. En una de esas visitas tuviste ocasión, está publicada en La Vanguardia,
de entrevistar al mismo presidente Bashar al-Assad. Sí. Te quiero preguntar, porque casi es que se impone la pregunta, te tengo que preguntar por cómo fue aquella entrevista, un personaje Bueno, fue ahora... una entrevista muy curiosa, la he contado hace poco, en una pequeña columna que hice también en La Vanguardia, porque, bueno, salió de estas cosas, ya sabes que a veces los hados te son, te son propensos, lo que sea, ¿no? Pero sí que fue muy original, lo he contado alguna vez, porque la manera en que se hizo fue de pie, y yo no podía tener nada en mis manos, ni bolígrafo, ni bloc de notas, ni grabadora, ni máquina de fotografiar, ni una cosita por aquí que yo quisiera disimular. Y me dijeron, mire usted, no podrá tener nada. Y bueno, y esto, dice, no, esto me dijeron en el servicio de información de la presidencia, sobre el cual yo no lo creía muy claro, que esto lo harían. Y entonces me dijeron, no, usted no haga nada, lo vamos a grabar todo y se lo vamos a enviar a Beirut. Y, uy, esto nunca llegará a mis manos. Pasaron unos días, una semana, y uy, ya está, ¿no? Y al final me llegó todo, la transcripción exacta de la revista, algunas fotos, pero pocas, y lo pude salvar. Pero yo creía que nunca me lo enviarían. Me lo enviaron. Se te enviaron la transcripción y fotos, pero no el vídeo, no el metraje. Las imágenes, la grabación... Sí, no, todo. O sea, tanto la parte escrita como las fotos, sí, me las enviaron en un tiempo prudencial. Yo tenía la idea de que aquello ya se iba... Ya sabes que no creo mucho en la eficacia de las administraciones árabes y la burocracia árabe, ¿no? Que se deja que desear. No, y la verdad es que salió y yo la pude publicarla, sí. Ya para ir terminando, Tomás, que ya hacemos casi 50 minutos de entrevista, te quiero preguntar estos días y estas semanas, ¿qué lees para informarte sobre lo que está ocurriendo? ¿Qué cadenas, qué Bueno, periódicos? yo voy siguiendo en estos momentos. Tú sabes que desde cualquier parte del mundo se pueden seguir la prensa y todo esto, pues la voy siguiendo más o menos con diario a diario, en fin. Y bueno, y sobre todo no despegarme tampoco de mi corazón y de mi vida, y pensar, bueno, aquello acabó, esto ya es otra situación nueva en la que tengo que acostumbrarme a vivir plenamente aquí. Y también tengo que decir que estoy muy contento de vivir en Barcelona, porque creo que es una ciudad que tiene suerte. Tiene suerte esta ciudad, es decir, como no es muy grande, los problemas que son graves, sociales y tal igual, pero no se transforman en cuestiones verdaderamente a veces escandalosas, ¿no? Es decir, la ciudad es... Y luego, como Beirut, fíjate, es una ciudad que está entre el mar y la montaña, cosa que también es curioso, y hace que tampoco la ciudad pueda extenderse mucho. Es decir, la ciudad en sí, Barcelona, ya no se puede extender más. Evidentemente se extienden las ciudades tan grandes que hay alrededor, ¿no? Como Hospitalet de Llobregat o Badalona, donde, por cierto, Inilo Tempore, mi padre, fue secretario de ayuntamiento, y es la tercera ciudad, Badalona es la tercera ciudad en número de habitantes de Cataluña, Barcelona, Hospitalet y Badalona. Entonces, esta es una ciudad que, a mi modo de ver, tiene sobre todo, toquemos madera, tiene sobre todo un clima muy agradable y hasta ahora ha podido salvarse de grandes dramas y grandes catástrofes que, como tú sabes muy bien, han ocurrido en Valencia y en otras ciudades, precisamente de esta parte que también llamamos el Levante español, como hay también el Levante árabe, que forma, como tú sabes, formado por una parte de Siria, Líbano, una parte de Turquía y una parte de Palestina, ¿no? En este sentido, yo creo que es una ciudad como una suerte que dure. Pues que dure, Tomás, que dure todo, que dure el interés y la pasión y que dure la suerte de los sirios y que dure la suerte de los libaneses
y que dure también este canal y que podamos seguir haciendo entrevistas en las próximas semanas o meses sobre el Líbano, sobre Beirut y sobre los otros temas que hemos también abordado en esta charla, casi 51 minutos de conversación. Y bueno, pues lo que quiero es agradecerte como siempre tu disponibilidad y hasta muy pronto, que seguiremos conversando por aquí o por privado sobre lo que está ocurriendo y nada, no me repito. Muchísimas gracias, Tomás. Si quieres decir algo más, ¿quieres contar algo más sobre lo que está ocurriendo? Yo te voy a contar que ha sido también en esta entrevista, ha sido el elemento fundamental. Sin tu ayuda técnica esto no se hubiera podido realizar. Muchísimas gracias, Tomás. Hemos tenido algún problema técnico con Skype al principio, pero solventado perfectamente. Pues muchísimas gracias, Tomás Azuberro, desde Barcelona, y hasta muy pronto. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Adiós.